Hola, ¿qué tal, cocineros, cocineras y amantes del buen comer? Bienvenidos una vez más a tu canal Ingredientes 791. Hoy voy a compartir contigo, solo por el gusto de cocinar, hamburguesa de camarón. Esta receta que te voy a enseñar es una receta gourmet de restaurante. Todos los 3 pasos que vas a conocer aquí lo vas a poder replicar en tu propia cocina. Acompáñame para que no te pierdas ningún detalle y conozcas todos los secretos de este proceso. Si no te has suscrito aún, puedes hacerlo. ¡Hey! Pero activa la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video aprendas una nueva receta. Iniciamos con el paso número 1. 1 kilogramo de camarón, 4 dientes de ajo finamente picados, media taza de pimiento rojo partido en cuadros pequeños, 2 cucharadas de paprika, solamente un huevo, media taza de cebolla blanca partida en cuadros también pequeños, 1/4 de taza de cilantro finamente picado, 240 gramos de queso chihuahua o manchego y por último sal y pimienta al gusto. Todos estos ingredientes rinde para 6 hamburguesas, tiene un tiempo de preparación de 40 minutos y contiene solo 410 calorías por porción. En este paso número 1, que es el camarón, te dije que es 1 kilogramo. Al pelarlo rinde el 85%, el 15% de cáscara. Entonces ese 85% de proteína pura que tenemos, aquí tenemos el camarón ya pelado. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo vamos a limpiar. Le vamos a quitar la vena que tiene en su interior, la retiramos y esa la desechamos. Aquí ya lo tenemos. El tamaño del camarón que vas a utilizar es un tamaño mediano, que es entre 26-30, 31-35, que son los tamaños de camarón mediano. ¿Qué vamos a hacer con el camarón ya pelado? Lo vamos a partir por la mitad y lo vamos a juntar aquí donde tenemos los demás camarones. Vamos a jugar con 2 texturas, una textura picada y la otra molida, pero lo vamos a moler con el cuchillo. Ahorita te enseño este proceso. Bueno, ya cuando partiste el camarón por la mitad, lo vamos a empezar a cortar muy finamente y este paso esa es la primera textura que vamos a utilizar. Es la textura que tenemos en este lado. Ahí lo tenemos. Cortamos muy finamente, el cuchillo debe estar pues algo filoso y tener mucho cuidado al estarlo partiendo. Es muy común que el camarón sea blandito y al momento de meter el cuchillo pues se te vaya de más, ¿no? Muy bien, aquí tenemos el camarón partido finamente. Esta es la primera textura que vamos a manejar, que es la que está aquí. ¿Cómo vamos a hacer la textura más molida? Pues vamos a utilizar el mismo cuchillo y lo vamos a empezar a picar. Si tú tienes un moledor, lo puedes hacer ahí, pero yo te lo recomiendo que sea así. ¿Por qué? Porque al momento de degustar la hamburguesa vas a encontrar esas 2 texturas dentro de la mordida. Muy bien, aquí ya lo tenemos bien picadito y estas son las 2 texturas que vamos a utilizar para nuestra hamburguesa de camarón. Bueno, aquí ya tenemos el camarón ya listo, lo vamos a poner en un traste algo grande para poderlo maniobrar perfectamente. Lo vamos a echar, aquí lo estamos vertiendo. Como es algo caro el camarón, pues no vamos a dejar nada aquí en la tabla, no vamos a echarle todo, porque todo cuesta. Muy bien, ya lo tenemos aquí. Primero, sal y pimienta al gusto. Generalmente uso yo lo que es la sal de mar, que es la sal gruesa. Esta le da más sabor a los pescados y mariscos. Entonces te recomiendo esta parte. Le he usado sal fina, pero no me da mucho las cantidades que utilizo. Ok, tenemos sal, pimienta al gusto, recién molida, como siempre te he dicho en el canal, que este tipo de pimienta pues le da una frescura y un sabor diferente, como si ya estuviera molida. ¿Listo? Ya la tenemos, vamos a batirlo. La primera mezclada. Ya mezclamos e incorporamos estos 2 ingredientes junto con el camarón. Paprika, va para adentro. Y de aquí otra vez vamos a incorporarlo. Después de esto vamos a ponerle la cantidad de huevo. ¿Para qué sirve el huevo? Pues el huevo nos va a dar la textura y la maleabilidad de lo que van a ser las ruedas de la hamburguesa. Entonces para eso nos sirve incorporarle el huevo aquí adentro como ingrediente. Muy bien, y ahora sí vamos a ponerle el ajo, todo el ajo, bien picadito, finamente picado. Y lo que sí te iba a recomendar, que el pimiento morrón
Y la cebolla blanca, estas debe estar en cuadros pequeños, no muy pequeños, pero sí más pequeños de lo normal que cuando cocinamos. Lo vamos a vertir y lo vamos a batir. Listo. Por último, le vamos a poner algo fresco, algo de frescura, que es el cilantro. Lo vamos a vaciar y vamos a incorporarlo perfectamente para que ya quede listo nuestro camarón para empezar a hacer las ruedas. Perfecto, listo. Aquí ya está listo la mezcla. Ahorita te voy a enseñar cómo hacer las formas para la hamburguesa. Es muy sencillo. ¿Cuánto vamos a hacer de hamburguesa? ¿Cuántos gramos? Van a ser 175 gramos. Y te van a salir exactamente 6 hamburguesas con esta medida. Ahí lo tenemos, 150. Vamos a ponerle otro poquito más. 100... Ay, me pasé. Otro poquito menos. Ahí está, 175, 176 en este caso. Muy bien. Ok, esta cantidad de masa la vamos a meter en un molde. En la hamburguesa para atún te mostré este molde que hicimos. También en algunos otros videos te he mostrado este molde, que este molde trae un broche, que es para abrir. Con esto hacemos emplatados. Muy bien, vamos a poner una bolsa de plástico aquí abajo. Y al poner el círculo, lo vamos a meter y lo vamos a apretar hacia abajo para darle la forma de lo que va a ser la hamburguesa. Entonces, aquí no vamos a batallar. ¿Cuánto mide este molde? Mide 4 pulgadas y es el molde exacto para el pan que vamos a utilizar. En el paso número 3 te voy a decir este tipo de pan que vamos a utilizar. Muy bien, ya tenemos aquí muy bien presionado lo que es la cantidad de la masa del camarón. Abrimos el molde, lo sacamos y ahí tenemos perfectamente la rueda. ¿Qué vamos a hacer? La vamos a agarrar y la vamos a llevar al comal. Listo, y ahí vamos a empezar a freírla. Otra manera de hacer la forma para la hamburguesa es un tipo de negocio o un tipo donde tú quieras quedar bien y que el camarón se vea firme. Entonces vamos a poner camarones, unos 2, 3 o quizás 4 camarones alrededor de lo que es el molde y la masa, o bueno, más bien la preparación de la mezcla de camarón que hicimos, se lo vamos a poner por encima y lo vamos a aplastar. Y una vez que lo aplastemos, pues ya tenemos formada la rueda y esta le va a dar una forma a la hamburguesa donde va a tener una textura adicional que es el camarón entero. Entonces ahí lo tenemos, hacemos el mismo procedimiento, lo abrimos y lo vamos a poner en el comal. ¿Ves cómo quedan los camarones? Entonces así nos va a dar otra vista y otra textura. Ya está lista nuestra primera forma de lo que es la hamburguesa. Ahí está listo. Le vamos a poner el queso tipo Chihuahua por el lado de encima. ¿Para qué? Para que se derrita y se termine de cocer la otra mitad de la forma de la hamburguesa. Ya está lista nuestra proteína, la vamos a retirar de aquí lo que es el comal, lo vamos a poner en un plato para reservarlo. ¿Dónde lo vamos a poner? Yo lo voy a poner en el horno microondas, igual puede ser en el horno de la estufa. ¿Para qué? Para que empiece a soltar jugos y el queso se termine de derretir. Y va a quedar jugosa a una temperatura muy buena y con el queso totalmente derretido. Y así le vamos a seguir con las otras 6. Paso número 2, las verduras. Una lechuga orejona, un tomate gordo, una cebolla morada, germinado de alfalfa, 2 aguacates y sal al gusto. ¿Cómo ves con esta receta? Así como esta, hay más en el canal. Si no te has suscrito aún, puedes hacerlo. Y activa la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video aprendas también una nueva receta. Bueno, en este paso número 2, que son las verduras, en muchas veces no te muestro cómo cortar las verduras, pero en este paso sí, porque lleva un proceso especial. Tenemos la lechuga, le vamos a quitar la parte blanca de la punta y también la parte blanca del centro. Y así es como vamos a aprovechar todo lo verde de la lechuga sin tener la parte dura de lo que es el tallo. Y lo vamos a reservar. Para la alfalfa no importa, así la tenemos aquí. Pero ahora sí, para el tomate lo vamos a hacer en rodajas. Vamos a hacerlo en rodajas, tenemos una. Y así sucesivamente lo vamos a ir con ellas. Este tomate es tomate mediano y le vamos a poner 2 por hamburguesa. Si tu tomate es muy grande,
o enorme en este caso por el tamaño de la hamburguesa, pues le vamos a poner solamente una rodaja, pero aquí le vamos a poner 2 por el tamaño. ¿Ok? Y esto lo vamos a ir reservando. Aquí el tomate. Ahora, la cebolla. La cebolla vamos a hacer aros de cebolla. Aros de cebolla. Y lo vamos a cortar de un grosor mediano. Vamos a empezar aquí hasta el fondo. Ahí tenemos uno, 2. ¿Y qué vamos a hacer con la cebolla? Bueno, pues con la mano la vamos a separar porque estas piezas las vamos a utilizar. Así. Entonces, este es el corte de lo que va a ser la cebolla. Igual lo vamos a reservar para aquí por un lado. Ahora, el aguacate. ¿Qué vamos a hacer con el aguacate? Con el aguacate vamos a hacer un tipo guacamole. Lo vamos a cortar por la mitad. Lo giramos. Aquí ya tenemos la mitad y vamos a usar una cuchara y lo vamos a raspar. Vamos a rasparlo y así no hay necesidad de cortarlo y ya tenemos el guacamole. Entonces este aguacate que estamos usando aquí es para darle un sabor muy especial a lo que es la hamburguesa. Aquí al guacamole le vamos a echar sal al gusto, es para que agarre más intenso el sabor y lo vamos a reservar igual que las otras verduras y ahorita nos vamos a ir inmediatamente al paso número 3. Ingredientes para el paso número 3, que es el aderezo y el pan. Será un cuarto de taza de pepinillos, alcaparras y cebolla blanca, las 3 finamente picadas, media taza de mayonesa, una cucharada de mostaza, 3 cucharadas de sriracha y 6 pan tipo brioche. Este aderezo le va pero muy bien a lo que es la hamburguesa. Vamos a tirarle aquí primero el pepinillo, que están muy bien picados, igualmente las alcaparras y la cebolla blanca. Estos 3 los vamos a vaciar aquí en este plato, la vamos a mezclar y ahorita mezclamos los demás ingredientes. Aquí lo tenemos, perfecto. Vamos a tirarle la mostaza y la mayonesa y vamos a mezclar nuevamente para que se incorporen muy bien todos los ingredientes. Va a quedar un poquito ligera este aderezo, pero como te dije al inicio, le va muy bien a lo que es la hamburguesa. Va a impulsar el sabor y cuando te diga cómo la vamos a armar la hamburguesa, vas a ver dónde la vamos a colocar y cómo va a potencializar ese sabor del marisco que es el camarón. Ya está muy bien mezclado, ahí está ligero, ahorita está blanco, entonces vamos a ponerle la sriracha, que va a impulsar también el sabor y va a tomar un color rosado y ese color nos va a dar una textura visual en el color rosa a lo que es la hamburguesa. Ya está terminado lo que es el aderezo, lo vamos a reservar un momento, te voy a mostrar el pan para finalmente armar la hamburguesa. El pan es muy importante para la elaboración de la hamburguesa. Tenemos 3 tamaños de pan, que es el pequeño, el mediano y el grande. El mediano le llaman 3/4, entonces ¿cuál vamos a utilizar? El mediano. ¿Cuánto mide? 4 pulgadas, 3, 4 y 5 pulgadas. Entonces vamos a quitar estos dos y tenemos este pan. Este pan contiene mantequilla. Y esa mantequilla le da un sabor suave a lo que es la hamburguesa y le va muy bien con los ingredientes. Y es el pan brioche, así lo encuentras. Por lo tanto, la medida que vamos a utilizar es la medida 3/4. Lo encontramos en el súper, en una barra de pan muy conocida en este país, o en la panadería con ajonjolí. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Aquí ya tenemos caliente lo que es el comal. Vamos a ponerle mantequilla y vamos a colocar las tapas, primero por abajo y luego por la parte de arriba. Vamos a utilizar las 2 variedades y ves que está partido por la mitad, así lo vamos a hacer. Para la preparación, el armado de la hamburguesa es muy sencillo. Vamos a empezar con la tapa de abajo y en la tapa de abajo vamos a ponerle el aderezo. Vamos a ponerle el aderezo aquí para que le dé sabor y una potencia muy exquisita a lo que va a ser nuestra hamburguesa. No hay que escatimar, hay que ponerle bastantito. Ya tenemos el aderezo. Ahora vamos a darle con la lechuga, que es lo verde. Ahí la tenemos, la podemos cortar con la mano sin ningún problema. Ahí la tenemos. Ahora sí, la proteína encima.
Agarramos el camarón, la forma, se la dejamos caer arriba. Listo. Después de eso vamos a ponerle las rodajas de tomate. Y sobre estas rodajas de tomate le vamos a poner los aros de cebolla. Y vamos a ponerle algo fresco encima, que va a ser el germinado de alfalfa. Vamos a ponérselo por aquí por encima. Y este le va a dar una frescura muy importante a nuestra hamburguesa. Listo. Ok. Falta cerrarla. ¿Cómo la vamos a cerrar? Con la tapa. Aquí va el guacamole, el aguacate que preparamos. Vamos a ponérselo. Vamos a ser también generosos. Vamos a ponerle por aquí por encima. Y con esto ya vamos a cerrar lo que va a ser nuestra hamburguesa. ¿Te fijas? En los 3 pasos te enseñé cómo preparar cada cosa. ¿Por qué? Porque al final ya podemos armarla, la hamburguesa, súper rápido. Y los comensales o los invitados o tu familia de manera inmediata van a empezar a comer. Bueno, pues la degustación ya llegó. Vamos a ver qué tal nos salió esta hamburguesa de camarón. Lo voy a aplastar un poquito para poderle pegarle la mordida. Wow, miren, se siente jugosa. Un olor increíble. Wow, miren, está jugosa. Vamos a ponerle la mordida a ver qué tal. Machine Style. La neta sí, bien machín. ¿Está grabando, sí? Les digo. Bueno, ya que no, está bien machín la hamburguesa. Miren, después de muchos experimentos, llegamos a esta hamburguesa que te comparto aquí en el canal para que la reproduzcas en tu cocina. Está increíble. Las texturas, los sabores ahí que se confabulan unos con otros. Está de restaurante. Te la recomiendo ampliamente. Hazla, prepáralas a tus hijos, a tu familia, a tu esposa, a tu suegra, a tus amigos. Está sensacional. Miren, ¿cuánto gastamos en 6 hamburguesas? Alrededor de 300 pesos, que son como 15 dólares. Pero te salen 6 hamburguesas. Con 2 hamburguesas te pagó todo. Es decir, la tercera parte de lo que gastarías en cualquier lugar, en un restaurante gourmet y hecha en tu casa. Y serás el protagonista de tu cocina. Bueno, cocineros, cocineras y amantes del buen comer, espero que hayas disfrutado este momento de cocina para todos en Ingredientes 791. Si te gustó el video, suscríbete. Aquí te dejo algunas opciones de videos interesantes. Y regálame un like para que sigamos compartiendo solo por el gusto de cocinar. ¡Hasta la próxima!